La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea en vuestros corazones. Te doy la bienvenida al programa Hablando con la Verdad España. Te saluda Emerson Ayllón y hoy hablaremos acerca de la verdadera cara del ecumenismo. Acompáñanos en esta hermosa reflexión. Cuando hablamos de ecumenismo y el nuevo orden mundial, nos referimos a un concepto de globalización para el establecimiento de un gobierno unilateral. No es un concepto nuevo, ya que en el Imperio Romano ya se usaba para definir el conjunto de las tierras conquistadas por ellos, y en la literatura de la época romana tenía un significado político imperial, ya que implicaba el mundo como unidad administrativa. Estamos hablando de una estrategia de gobierno político-religioso, que ya se dio en el pasado, específicamente en el tercer siglo con la fusión de los poderes civiles y religiosos del emperador Constantino y el Papa Silvestre. Esto es algo que se ha venido trabajando de una manera paciente y sigilosa en la era actual desde 1910. En esa fecha se realizó la primera conferencia misionera mundial, donde se dio inicio a este movimiento ecuménico en esta era. En 1938 comenzó la segunda etapa de este movimiento con el Consejo Mundial de Iglesias. El Papa Juan XXIII expresó antes de morir: ofrezco mi vida por la Iglesia, por la continuación del concilio ecuménico, por la paz en el mundo y por la unión de los cristianos. La Iglesia Católica, a través del Concilio Vaticano II, estableció entre otros puntos los siguientes. Primero, el ecumenismo debe ser fomentado por los obispos. Los presbíteros no han de olvidar a los hermanos que no gozan de plena comunión eclesiástica con los católicos. Se ha de cultivar el espíritu ecuménico entre los neófitos. También, dicen ellos, se exhorta a los católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica. El 25 de mayo de 1995, Juan Pablo II publicó la carta encíclica Que sean uno, en la cual se instó a la unión de las iglesias cristianas mediante la fraternidad y la solidaridad al servicio de la humanidad. En febrero de 2016, el Papa Francisco y el Patriarca de Moscú y de toda Rusia, Cirilo I de Moscú, firman una declaración conjunta reunidos en Cuba. En este encuentro histórico, dichos líderes se abrazaron después de casi 1000 años de separación de sus iglesias. En abril de ese año, Francisco y los patriarcas Bartolomé I y Jerónimo II de Atenas, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, firmaron una declaración ecuménica conjunta para manifestar su preocupación por la situación trágica de los numerosos refugiados, emigrantes y demandantes de asilo que han llegado a Europa huyendo de las situaciones de conflicto. El 31 de octubre del 2016, en el marco de su viaje apostólico a Suecia, con ocasión de la conmemoración luterano-católica por el 500º aniversario de la reforma iniciada por Martín Lutero, el Papa Francisco participó en una ceremonia ecuménica y firmó junto a Munich Jounan, presidente de la Federación Luterana Mundial, una declaración conjunta. Todo esto parece muy bien, pero no debemos olvidar el trasfondo de esta estrategia de control, que pretende unificar lo sacro con lo terreno, lo místico con lo satánico. No es conforme a la voluntad de Dios, como lo veremos, ya que esto obedece a los intereses de los grupos de poder político y religioso, por el surgimiento de las nuevas potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, Gran Bretaña, China, Francia y otros, incluyendo el catolicismo como movimiento religioso, que siempre ha ambicionado perpetuarse en el poder, mezclándose en lo político y religioso. Hoy somos llamados al ecumenismo, con la bandera de la paz y la armonía. Pero ¿cómo se puede hacer alianza con una iglesia que va en contra de Cristo, que lo único que ha ambicionado es el poder y las riquezas del mundo? No podemos ignorar el pasado, donde también, usando la bandera de la concordia ecuménica, se cometieron los actos más sangrientos por los jesuitas la noche de San Bartolomé, el 23 de agosto de 1572 en París, donde hubo una matanza contra evangélicos que dormían confiados en sus hogares. El mariscal Saúl Tabanés, que participó en la matanza, describe en sus memorias esta noche sangrienta
con tal ferocidad que muy pronto la sangre de los protestantes inundó las calles, que los cadáveres de todo sexo y edades en grandes cantidades se amontonaban en plazas, en avenidas, en las calles, y en todas las direcciones se oían llantos de dolor pidiendo misericordia. Pero también se oían las terribles blasfemias de los asesinos, aquellas hordas de asesinos acompañadas por jesuitas y de todos los sacerdotes de París, quienes llevando en su mano izquierda un crucifijo y en su mano derecha un puñal, no dejaban de incitar a las bandas de fanáticos a que mataran. Lo que comenzó la noche del domingo duró 3 días y 3 noches con la misma ferocidad, sin que los sicarios dejaran de matar protestantes. El recuento fue de 30.000 evangélicos asesinados ferozmente en París. Con los 70.000 de las provincias, el número asciende a 100.000 evangélicos salvaje y brutalmente asesinados por sus mismos ciudadanos católicos franceses, únicamente por no creer a la doctrina de los papas. Hoy continúa promoviendo el catolicismo el ecumenismo con el fin de ejercer el control sobre el libre albedrío del ser humano, derecho que Dios le otorgó al hombre, que hoy se quiere ver coaccionado por el clero romano. Muchas personas pensarán que es bueno unirse en una sola iglesia, pues al cabo, dicen muchos, Dios es uno. ¿Por qué no hacer de todas las iglesias una sola? Este mismo pensamiento había en el inicio de la humanidad, con la Torre de Babel. Todos eran un solo pueblo y hablaban un mismo lenguaje. Y Dios detuvo la obra que se estaba edificando, pues no era conforme a su voluntad. Esa unión iba ambicionada por intereses no buenos, sino intereses contrarios a la voluntad del Señor. No eran intereses limpios. Ahí Dios confundió el lenguaje del ser humano. Es muy importante comprender que el Señor Jesucristo vino a fundar una sola iglesia, que guarda una sola doctrina, la cual Él enseñó a sus apóstoles por medio de la revelación. La verdadera iglesia de Cristo no tiene nada que ver con el ecumenismo católico ni evangélico, pues no podemos hacer alianza con los enemigos de Cristo, con aquellos que han usurpado el lugar de Dios, para impregnar el mundo de sus dogmas de fe, quitando la gloria que solo a Dios corresponde, dándosela a las imágenes y no al Creador. ¿Cómo unirnos con la Gran Babilonia, que se sienta sobre 7 montes, que es la ciudad del Vaticano, aunque muchos lo quieran negar? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué comunión el templo de Dios con los ídolos? Jesucristo no llamó al ecumenismo. Él llamó al arrepentimiento y a la conversión de los ídolos al único Dios verdadero. No debemos caer ante la astucia de supuesta bondad mostrada por el catolicismo en este tiempo. El lobo nunca será oveja. De la Iglesia Católica no puede proceder la verdad, porque no hay verdad en ella. Esperamos que esta breve reflexión te sirva para considerar y pensar lo que nuestros ojos están contemplando en estos días. Hoy somos llamados a un ecumenismo, algo que no es bíblico, algo que no es de Dios. Por lo tanto, no debemos unirnos a aquella que contraría las enseñanzas sanas de nuestro Señor Jesucristo. Así que déjanos tu comentario y dinos qué opinas acerca de este importante tema. Hasta el próximo video. Dios les bendiga.